Muy bien. Vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Ya? Anatomía del tórax. Estamos grabando la sesión, así que creo que algunos tienen algunas clases que hacer. Creo que a las 5, 5 y media me dijeron, no hay problema, se pueden retirar, como la clase está grabada, ya esperemos que la puedan ver luego. ¿Okay? Bueno, el tórax está compuesto de dos partes principales, ¿no? Uno, lo que es la caja o la pared torácica, ¿ya? Que está formado por la parte blanda, que es piel, tejido celular subcutáneo, los músculos, y la parte ósea, que está esternón, costillas, cartílagos costales, vértebras torácicas. Y dentro de esta caja o pared torácica se encuentra la cavidad torácica. En esa cavidad torácica hay espacios, es el espacio mediastinal y la cavidad pleural, ¿no? En donde se alojan la pleura, los pulmones, el corazón, ¿no? El esófago, todos los órganos. Entonces hay que diferenciar que el tórax tiene una parte de pared y otra de cavidad, ¿ya? En cuanto a la parte ósea, vamos a describir lo más importante de cada una de sus componentes, ¿no? No va a ser un curso de anatomía, donde vamos a describir todo, ¿no? Es lo básico que tenemos que recordar. Muy bien. Las costillas, ¿no? Que forman parte de la caja torácica ósea, ¿ya? Se unen al esternón a través de un cartílago, ¿ok? Y generando dos uniones, la unión condrocostal y la condroesternal. Teniendo ese concepto de que una costilla se une al esternón a través de un cartílago, viene el concepto de lo que es una costilla verdadera o falsa. Costillas verdaderas son todas aquellas que se unen directamente mediante un cartílago al esternón. Estamos diciendo de la 1 a la 7. ¿Ya? En cambio, la 8 a la 10 las consideramos falsas porque el cartílago se une no al esternón, sino a ese cartílago de la séptima costilla, ¿no? De la 8, 9 y 10. Y la flotante simplemente no, su cartílago no se va a unir al esternón. ¿Sí? Y recordar también que el arco costal que tenemos en la parte inferior del tórax corresponde a la séptima costilla, y algunos incluso lo mencionan como de entre el 7 y el 10, ¿no? Entonces, estas costillas difieren entre una primera, una segunda o una número 12. Sí, hay diferencia en cada una de esas, ¿no? Conocemos las costillas típicas y las costillas especiales. Las costillas típicas van desde el número 3 al número 9. ¿Sí? Ellas tienen en su cabeza dos carillas articulares, ¿ya? Tienen la cresta interauricular, tienen el cuello donde está la tuberosidad y un cuerpo angulado. Y en la parte inferior tienen el canal costal por donde recorre el paquete vasculonervioso, ¿ya? El resto de costillas que son especiales, ¿no? Vamos a describirlas, ¿no? ¿En qué se diferencian? Está la primera, la segunda, la número 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Esa costilla especial es, por ejemplo, la primera costilla, ¿no? Es más pequeña, ancha y plana que una costilla típica. Va a tener solamente una carilla articular en la cabeza, ¿no? Va a contener el surco de la arteria subclavia, el tubérculo escalénico y el surco de la vena subclavia. Esta es una zona importante que tenemos que recordar. Este es el surco, este de acá, de la vena subclavia, la tuberosidad escalénica y de la arteria. Entonces, esa distribución tenemos que recordar, ¿ya? En la segunda costilla, esta de acá, tiene la tuberosidad, que es esta parte que está de rojo, que es donde se inserta el serrato mayor. Esas son características que tiene cada uno. El resto, la 10, la 11 y la 10, 11 y 12, van a presentar una sola carilla articular en la cabeza, y la 11 y la 12 tienen un canal costal y tubérculos casi inexistentes.
Ahora, nosotros siempre mencionamos, en cuanto a niveles de costillas, los espacios intercostales, ¿no? Conocemos el primer espacio intercostal, segundo, tercero, pero no existe el espacio intercostal número 12. ¿Por qué? Porque debajo de la costilla número 12 no hay otra costilla, entonces no podemos decirle espacio intercostal. Entonces a ese espacio que está debajo de la costilla número 12 le decimos espacio subcostal, simplemente. Entonces si a un momento le preguntan si hay un espacio intercostal número 12, no existe, solamente es el espacio o la llamada subcostal. ¿Ok? Esa es otra manera de ver esta zona que les dije. Primero está la vena, la inserción del escaleno y por detrás la arteria, ¿no? La zona donde se va a insertar en la primera costilla. El esternón. El esternón, como ya recuerda, parte de su manubrio, el cuerpo y el escotaduras claviculares y, importante, recibe a la primera costilla, ¿ya? O mejor dicho, el cartílago de la primera costilla. El cuerpo del esternón va a recibir a las costillas desde el número 3 hasta el número 6. Y el apéndice sifoides, que es la parte distal del esternón, va a contener la fosita gástrica. Muy bien. Doctor, entonces, ¿pero dónde se inserta entonces la segunda y la séptima costilla? Perfecto. La segunda costilla se inserta en la articulación manubrio-esternal, ¿ya? La que corresponde, si uno se examina la parte anterior del tórax, a una protuberancia en el esternón que se llama el ángulo de Lewis, ¿ya? Entonces, esa es la manera de identificar los espacios intercostales. Si yo determino este ángulo de Lewis y me voy a la parte lateral, esa es la segunda costilla. Y por debajo es el segundo espacio intercostal. Y de ahí puedo comenzar a contar el tercero, el cuarto, el quinto. Es la manera de determinar los espacios intercostales, determinar primero el ángulo de Lewis. Y la séptima costilla se va a articular en la unión sifoesternal, o sea, entre el cuerpo y el apéndice sifoides. En esa unión, ahí es donde se va a insertar el cartílago de la séptima costilla, ¿no? Eso es algo que hay que recordar. Muy bien, aquí nuevamente detectamos el ángulo de luz y podemos decir que ese ángulo corresponde a la segunda costilla y por debajo está el segundo espacio intercostal y luego tercero, cuarto. Y es la manera como determinamos los espacios, identificamos los espacios para hacer incisiones torácicas o para colocar un dren o hacer una toracocentesis, lo que ustedes deseen, ¿ya? La manera correcta. En cuanto a la musculatura torácica, nosotros tenemos que recordar que el tórax tiene músculos superficiales de tórax y músculos profundos del tórax. Los músculos superficiales del tórax, ¿ya? Los músculos superficiales van a estar agrupados en aquellos que están en la cara anterior, aquellos que están en la cara lateral y aquellos que están en la cara posterior del tórax, ¿ya? Y los músculos profundos del tórax son los intercostales, externo, interno, íntimo, el músculo subcostal, ¿no? Que vamos a verlo luego, ¿no? Y el músculo transverso del tórax. Son los músculos profundos. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a hablar sobre los músculos, ya hemos dicho que hay superficiales y profundos. Los superficiales, los que se encuentran en la cara anterior, son el músculo pectoral mayor, el pectoral menor y el músculo subclavio, que está por acá. ¿Ya? Esos son los tres músculos de la cara anterior. En la cara lateral lo que tenemos es serrato anterior. Y en la parte posterior, es en la parte lateral, ¿no? Acá tenemos el pectoral mayor, el serrato, el dorsal. Y aquí vamos a recordar algo importante, ¿no? El triángulo de seguridad, que ustedes también ya lo han leído.
triángulo de seguridad que está delimitado en la parte anterior por el pectoral mayor, en la parte posterior por el dorsal ancho, y la base es el quinto espacio intercostal. ¿Por qué es importante este espacio? Porque en ese espacio solo vamos a encontrar músculos serratos. No vamos a encontrar un vaso importante, nervio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pectoral mayor va a cubrir a la torácica superior, lo va a proteger. Y el dorsal ancho va a proteger a la torácica larga. Entonces genera un espacio libre de vasos que puedan ser lesionados, ¿no? Es el triángulo de la seguridad. En ese triángulo estamos seguros que no vamos a encontrar vasos de importancia. ¿Okay? Nuevamente aquí, el triángulo de seguridad, pectoral, mayor, dorsal y quinto espacio. En esa zona es donde colocamos los drenes torácicos, toracocentesis, que es la parte lateral del tórax. Los músculos torácicos superficiales posteriores, tenemos al músculo serrato menor o posterior, ¿no? Y el inferior. Entonces son de importancia, que hay que recordar. Dentro de los músculos profundos, como ya hemos mencionado, tenemos el intercostal externo, el interno y el íntimo. Aquí hay que recordar que el paquete vasculonervioso está dentro del interno y del íntimo. ¿Ya? También recordar, según esta figura, que los procedimientos se pueden hacer siempre encima de la costilla con menor riesgo de lesionar un vaso. Si lo hacemos en el borde inferior, tenemos el paquete y podemos lesionar todo ese paquete y producir complicaciones. Nuevamente lo mismo, los músculos intercostales, pero los músculos intercostales no tienen la misma distribución como anterior, no tienen todos esa misma distribución. Esta es. Si ustedes verifican aquí, el músculo intercostal externo comienza en la parte posterior, pero no llega a la parte anterior, se queda en la lateral, ¿no? Y se continúa por una membrana intersticial externa para unirse al esternón. El músculo intercostal interno comienza en la parte lateral y sí llega al esternón. En cambio, el músculo íntimo comienza en la parte posterior, toma toda la parte lateral y no llega casi a la parte anterior. Entonces, si hacemos cortes a diferentes niveles, podemos ver estas figuras. Si hacemos una en la nivel posterior, vamos a tener el músculo intercostal externo y el paquete vasculonervioso nada más. Si continuamos y hacemos a este nivel, ¿no? Vamos a encontrar esta figura. Solamente el músculo íntimo y el externo. Si hacemos un corte de este nivel, donde cortamos a los 3 músculos intercostales, vamos a tener esta distribución. Y en la parte anterior, esta. Entonces, la distribución de esos músculos intercostales en la pared torácica no es igual. Va a depender si está en la región anterior, lateral o posterior. ¿Por qué es importante saber sobre el paquete vasculonervioso y eso de las costillas y los músculos intercostales? Porque nos va a servir para hacer procedimientos, ¿no? Tanto toracocentesis o colocaciones de drenes torácicos. Otro de los músculos profundos, ¿no?, del tórax es el músculo transverso. Esta es una vista posterior de la pared anterior del tórax, ¿ya?, donde podemos ver las arterias mamarias internas o torácicas internas, que son rama de la subclavia,
y recorren paralelas al esternón, que justamente esas las usamos como bypasses para los pacientes coronarios. Las desinsertamos y los anastomosamos en el de preferencia en la descendente anterior, ¿ya? Y como ven aquí, una parte del recorrido de esa arteria mamaria interna o arteria intercostal interna está cubierto por un músculo. Ese músculo es el transverso del tórax, ¿no? El diafragma, recordar que tiene forma de paracaídas, no es un órgano plano, sino forma de es lo que genera que tenga senos, ¿no? La atraviesa, ¿no? ¿Y a qué nivel? Entonces atraviesan la cava inferior, el nervio frénico, el esófago, la aorta. ¿Pero a qué nivel? Muy bien. La vena cava inferior atraviesa el diafragma a nivel de T8. El esófago atraviesa el diafragma a nivel de T10. Y la aorta torácica descendente se transforma en arteria aórtica abdominal a nivel de T12. Entonces tenemos que tener estos reparos, ¿no? Para poder saber qué es lo que está viéndose, ¿no? Por ejemplo, en la aorta, si es torácica o es abdominal. Sabemos que el nivel de corte es T12, para abajo abdominal, para arriba tórax. También tenemos que recordar la irrigación de esa pared torácica, ¿no? Entonces, para esto tenemos que recordar la arteria subclavia y la arteria axilar, la anatomía de estas arterias, porque muchas de esas ramas van a ir a irrigar justamente la pared anterior, lateral y posterior del tórax. La arteria subclavia, rama del tronco, se divide en carótidas común y subclavia. Esa subclavia va a dar ramas vertebrales, ¿no? Va a dar la mamaria interna o arteria torácica interna, la tronco-tiro cervical, la cervical profunda, la dorsal de la escápula, pero la que va a irrigar la pared torácica se encarga la arteria mamaria interna o torácica interna. La arteria axilar, ¿no? Tiene la arteria torácica superior o medial que va a irrigar la parte superior de la caja torácica, la cromiotorácica que se va hacia la articulación, la torácica inferior o lateral o larga o externa, o también le dicen algunos mamaria externa, que va a irrigar toda la parte lateral. Luego tenemos otras ramas de la axila, ¿no? La escapular inferior, la circunfleja, anterior, posterior, pero la que nos interesa es la torácica superior o medial y la torácica inferior o lateral o larga. Se va a encargar de irrigar la pared torácica anterior lateral. Entonces, si nosotros haríamos un resumen de la irrigación arterial de la caja torácica, sería esta figura, en donde la aorta torácica irriga a través de las arterias intercostales posteriores y subcostales. La arteria subclavia a través de la arteria torácica interna e intercostal suprema. Y la axilar a través de la torácica superior y lateral. Es un resumen de cómo está constituido toda esta red, ¿no? Entonces va a depender de una parte de la arteria torácica, otra de la arteria axilar y otra de la arteria subclavia. Son los que se encargan de irrigar la caja torácica. Viéndolo de otra manera,
Vemos por espacios y vemos qué arteria la está irrigando. Como ven, a partir del séptimo, la aorta es la que se encarga de irrigar ese espacio, siempre, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, la aorta. Pero antes de eso, va a depender de la torácica medial, de la torácica superior y la intercostal superior. Esto es una cirugía coronaria donde se ha usado la arteria mamaria para hacer anastomosis, ¿no? Esta arteria mamaria derecha está en la descendente anterior y probablemente esta arteria torácica izquierda está anastomosada a una marginal, ¿no? A una marginal y también a la descendente posterior, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es la caja torácica, como hemos dicho, parte blanda, parte ósea. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las cavidades torácicas. Ahí tenemos el mediastino y la cavidad pleural. Lo que tenemos que recordar es cómo se divide el mediastino. Si nosotros hacemos una línea que va entre el ángulo de Lewis y el cuarto cuerpo vertebral, ¿no? Vamos a poder dividir el mediastino superior del inferior. Y este mediastino inferior puede ser dividido en un mediastino anterior, medio o posterior, ¿ya? Todo en referencia al saco pericárdico. ¿Por qué es importante ponerlo en este tipo, ¿no? Superior, medio, inferior, todo? Porque nos va a decir, por ejemplo, una patología del mediastino anterior, podríamos sospechar en una patología de los órganos que están en ese compartimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el timo. Podríamos estar frente a un timoma, ¿no? Un teratoma. Si estamos en el medio, tenemos grandes vasos. En el posterior tenemos la cadena simpática. Podríamos hablar de tumores neurogénicos o lesiones espinales. Entonces, el espacio donde veamos la lesión nos va a identificar algunos órganos y la patología de esos órganos, ¿no? Como vemos acá. En el anterior tenemos el timo, grasa, y estas son las patologías que pueden desencadenarse en ese espacio. Otro espacio de importancia es el pleural, ¿ya? El espacio pleural o cavidad pleural es aquel que se encuentra entre la pleura parietal, ¿no? Que es la que está adosada a la pared torácica, y la pleura visceral, la que está adosada al parénquima pulmonar. Si nosotros mediríamos ese espacio pleural, mediría entre 10 a 20 metros de ancho. En su interior hay pequeña cantidad de líquido. Algunos mencionan el clásico 0.1 mililitros por kilo. Pero en forma rutinaria nosotros podemos mencionar que la presencia de líquido pleural entre 5 a 10 es normal. Más de 10 ya se considera derrame pleural. ¿Ok? Entonces, más de 10. Esa cavidad pleural y la pleura, ¿no? Esa pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que va a recubrir toda la pleura o todo el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma, ¿no? Y las superficies internas de la pared torácica. Y ahí se van a dividir en lo que es parietal y visceral. Comienzan estos espacios a generarse a partir de la tercera semana de gestación y ya entre la séptima, octava, incluso novena, ya tenemos la cavidad pleural con un pulmón primitivo, ¿no? Independiente del espacio pericárdico o del espacio peritoneal. Este es un corte que se hizo
a la pleura, ¿no? Conformada por células mesoteliales con abundante elastina y fibrinas de colágeno, pero tiene una capa de glicoproteínas ricas en ácido hialurónico. Es por eso que eso se usa como marcador en los mesoteliomas. Los mesoteliomas son una, una tumoración en la pleura, ¿no? Y usamos ese ácido hialurónico como un marcador. Esa capa que cubre tanto la pleura parietal y visceral, ¿no? Si nosotros la estiramos, va a tener más o menos 1 metro cuadrado de superficie. Y como ya hemos mencionado, hay una parietal que está pegada a la pared torácica y una visceral pegada al parénquima. El espacio que se genera entre ambas es la cavidad pleural. Nuevamente, para darnos cuenta cómo la pleura parietal está pegada a la cavidad torácica y se convierte en pleura visceral. Ahora, esas pleuras tienen sectores, se denominan por sectores, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la pleura visceral, ¿ya?, es la que rodea todo el pulmón, y la pleura parietal que tiene sectores, ¿no? Tenemos la pleura, acá, la pleura parietal, la pleura costal, la pleura diafragmática, la pleura mediastínica, la pleura cervical. Pero todas estas son parte de la pleura parietal. ¿Sí? La inervación. La inervación de las pleuras va a depender mucho de qué pleura estamos hablando. Si hablamos de la pleura visceral, la que vuelve al parénquima pulmonar, nosotros sabemos que esa inervación no tiene fibras sensitivas al dolor. No la tiene. ¿Okay? La inervación es autonómica. Depende del plexo pulmonar, donde van a confluir ramas del vago y de fibras simpáticas. En cambio, la pleura parietal, ¿no?, sí va a presentar fibras sensitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo perforo la pared torácica y daño esta pleura parietal, al paciente le va a doler, como un hincón de costado, ¿no? Y dependiendo del sector, va a estar inervado, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta zona por el nervio frénico, toda esta zona por las intercostales, los nervios intercostales, ¿no?, y nuevamente el frénico en la parte inferior, la cara diafragmática. En cuanto a la irrigación de la pleura, ¿ya?, la parietal tiene irrigación sistémica, la parietal. Entonces, en el sector de la pleura diafragmática va a irrigar la frénica superior, en la pleura mediastinal la pericardiofrénica y la pleura costal las intercostales. La pleura visceral tiene doble irrigación, tanto sistémica y pulmonar. El sistema venoso de la pleura parietal, ¿no?, es igual, el drenaje es igual a la irrigación. O sea, una arteria acompaña una vena. En cambio, en la visceral, ahí el drenaje va hacia las arterias pulmonares. Los linfáticos en la pleura parietal van hacia los ganglios mediastínicos y en la pleura visceral los linfáticos van hacia los ganglios hiares, ¿ya? Es importante recordar porque eso lo van a ver cuando traten cáncer de pulmón.
Entonces, recordando, la pleura visceral tiene irrigación pulmonar y sistémica, y la parietal, ¿no?, una irrigación exclusivamente sistémica. Los sacos pleurales, ya lo he mencionado, es que son formados por el diafragma. Y describir un poco de la fisiología de la pleura. La pleura facilita el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, armonizando las fuerzas elásticas y no elásticas, torácicas y pulmonares. Recordar que la presión intrapleural es negativa, va desde -5 y en inspiración forzada puede ir hasta -30 centímetros de agua. Este dato es importantísimo conocer. La presión en el espacio pleural es negativa, -5. Eso es lo normal. Este gráfico, podemos explicarlo de forma sencilla, y lo que quiere decir es qué pasa con la presión pleural durante las fases de la respiración. En la inspiración se hace la presión pleural más negativa. En cambio, en la expiración se hace menos negativa e incluso se hace positiva. Este dato también es importante recordar porque nos va a servir, ¿no?, para tomar como base para el retiro de los drenes torácicos, ¿ya?, que eso lo van a ver en sus prácticas. Ese líquido pleural, la composición, ¿no?, tiene un pH, ¿no?, y cuando es patológico este líquido pleural, o sea, es un derrame pleural más de 10 centímetros cúbicos, ¿no?, como van a verlo en sus prácticas, lo que tenemos es que analizar ese líquido y determinar de qué etiología es, si es un exudado o un exudado. Para eso sirve el análisis citoquímico. Además, la membrana pleural, ¿no?, es porosa. Va a permitir el trasudado del líquido, ¿no?, en pequeñas cantidades a ese espacio. Entonces, se genera líquido, permanece en la cavidad y se reabsorbe, ¿ya? Cuando hay exceso en la producción o hay disminución en el drenaje, es donde se produce los derrames, el derrame pleural, ¿ya? Este es un gráfico importantísimo porque nos informa que el líquido se puede producir tanto en la pleura parietal y visceral, pero la absorción de ese líquido solamente va a depender de la pleura parietal a través de estomas. ¿Ya? Importante este gráfico. También tiene que recordar la parte fisiológica, ¿no? Tenemos que recordar que hay volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria e inspiratoria, capacidad vital. Son valores que ustedes ya han revisado en fisiología. ¿Es importante para qué? Reconocer patrones restrictivos o patrones obstructivos, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros determinar qué es lo que tiene el paciente. Dentro de las patologías obstructivas tenemos el EPOC, el asma, ¿no? Entonces así vamos nosotros diferenciando cada una de esas patologías. En cuanto a la anatomía del pulmón, ¿ya?, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿no?, el derecho es más grande y tiene más peso. Recuerden que tiene 3 lóbulos. Tiene mayor capacidad que el izquierdo. Está más elevado por la presencia del diafragma en su parte inferior, ¿no? Y
El ilio es importante. El ilio del pulmonar derecho es ovalado. En cambio, el ilio del pulmón izquierdo es en raqueta. Entonces, este ilio del derecho, vamos a tener el bronquio, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Y en el lado izquierdo, ¿no? Vamos a tener, como dijimos, un hilio en forma de raqueta, en donde vamos a tener en la parte superior la arteria pulmonar, el bronquio, y anterior e inferior las venas pulmonares. Son diferentes la distribución de esos vasos y de la vía aérea en cada hilio derecho o izquierdo. Es importante tener este conocimiento porque nos va a servir para procedimientos como neumonotomías. Tenemos que saber dónde están los vasos. Entonces recordamos nuevamente pulmón derecho ovalado, pulmón izquierdo en forma de raqueta. Muy bien. Otra cosa que tenemos que recordar dentro de la anatomía del tórax es las proyecciones que tienen las cisuras. ¿Ya? La cisura que divide el lóbulo superior del medio recorre prácticamente por el cuarto espacio o cuarta costilla. La que va del medio al inferior, el sexto espacio intercostal. Y recordar que los pulmones sobresalen por lo menos entre 1 a 2 centímetros de la primera costilla. Por eso es que si hacemos un procedimiento en el cuello, como colocación de catéter venoso central, podemos dar al pulmón en esa zona, o perforar o lesionar algo ahí. ¿Ya? Esa es la disposición de los lóbulos, ¿no? 3 en el derecho, 2 en el izquierdo. Tenemos que recordar esta distribución. ¿Por qué? Porque vamos a ver radiografías, ¿no?, de tórax dentro de nuestra atención a los pacientes y vamos a encontrarnos con este dilema. Tengo una lesión en la parte media del hemitórax. ¿Puedo definir si eso es un problema del lóbulo superior, medio, inferior? Esperen un rato, por favor. Se me está acabando la batería, lo voy a conectar. Disculpen. Muy bien, entonces nos quedamos en que no sabemos si esta lesión está en el lóbulo superior, medio o inferior, ¿no? No es que lo de aquí para arriba es superior, esto es medio y esto es inferior. No, así no es, porque ya hemos revisado cómo es la distribución de cada uno de los lóbulos, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que valernos de ese conocimiento. Y aquí está plasmado. Si nosotros vemos dónde el sector ocupa el lóbulo superior, en una radiografía es todo esto. El lóbulo medio ocupa este sector. Y el lóbulo inferior, aunque se diga que es inferior, mire, se va hasta arriba. Entonces, una radiografía antero-posterior o postero-anterior no nos ayudaría para diferenciar en qué lóbulo está, porque la lesión está aquí, pero puede estar en ambos lóbulos. Entonces, para eso nos sirven las placas laterales, siempre olvidadas por todos. Entonces, ahí podemos ver que la lesión está al nivel del lóbulo superior, pero está detrás. Y podemos definir, está en el lóbulo inferior. Entonces, siempre la lateral nos ayuda para diferenciar eso. Igual pasa en el pulmón izquierdo. Tenemos dos lóbulos, el superior y el inferior, que se superponen prácticamente. Y si yo tengo una lesión aquí, ¿es superior o inferior? Entonces para eso me sirve la lateral, para poder diferenciarlas. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre el árbol bronquial, ¿no? Las ramas bronquiales. Nosotros ya tenemos conocimiento que la tráquea se divide en bronquios principales y luego se van ramificando en forma dicotómica. Si recordamos un poco de sus clases de fisiología, nos van a poner de que esa distribución de ramificación, ¿no? Hay muchos modelos. La más común que nos enseñan es la de Weibel, en donde nos mencionan que puede haber hasta 23 o 25 generaciones de bifurcaciones. ¿Ya? Siempre dicotómicas, ¿no? Entonces, nosotros como cirujanos tenemos que saber hasta dónde vamos a hacer nuestras intervenciones. Podemos hacerlo a nivel de los sacos alveolares, primero. Podemos hacerlo a nivel de los bronquiolos respiratorios, tampoco. Entonces, nosotros como cirujanos podemos hacer procedimientos quirúrgicos solamente hasta los segmentos, hasta los bronquios segmentarios. Eso podemos hacer resecciones de segmentos. Podemos entonces hacer resecciones de todo el pulmón, sea sección del bronquio. Puedo hacer resecciones o cortar a nivel del lóbulo, bronquiolobares. O puedo hacer resecciones a nivel del bronquio segmentario. Pero ya no puedo hacer resecciones a nivel de bronquiolo. Ya eso escapa al cirujano. Entonces son las zonas donde podemos hacer neumonectomías, lobectomías, segmentectomías. ¿Okay? Este es otro gráfico en donde nos menciona pues, ¿no? El bronquio extrapulmonar, intrapulmonar, lobar o lobular, segmentario mayor, menor, bronquiolo, bronquiolo respiratorio y sacoalveolar. Nosotros podemos llegar hasta acá nada más a hacer resecciones. Segmentario mayor. Es otro gráfico en donde nos menciona el bronquio principal, puede ser extrapulmonar o intrapulmonar. ¿Ya? Recordar que la distribución de la tráquea, siempre en la parte posterior es una membrana, no es cartílago completo. Y, como hemos mencionado anteriormente, la división es dicotómica, ¿ya? Y nosotros tenemos que recordar esas ramificaciones, ¿no? Cada una de esas ramificaciones, hasta los segmentos, le han puesto una numeración, ¿ya? Si ustedes ven en el gráfico, el bronquio principal derecho va a dar el bronquio intermedio, que es este, y el bronquio del lóbulo superior. Pero ese lóbulo superior va a dar a la vez tres segmentos: el apical,
el posterior y el anterior. Esos tres segmentos van a formar el lóbulo superior. Este intermedio va a dar ramas para el lóbulo medio y también para el lóbulo inferior, ¿no? Porque está del 6, ¿no?, hasta el 10. Entonces, recuerden el número 10. Tenemos 10 segmentos. 10 segmentos en el lado derecho del pulmón. ¿Ya? El pulmón derecho tiene 10 segmentos. El izquierdo, dependiendo de la literatura, va a variar entre 8 o 9 segmentos, dependiendo que una. ¿Ya? ¿Cómo es eso que una, doctor? Perfecto. Si estos son los segmentos del pulmón derecho, donde cada uno de los segmentos tiene un número, en el pulmón izquierdo se fusionan estos segmentos, ¿no? Por ejemplo, el segmento ápico posterior, o sea, hay una fusión entre el 1 y el 2. Se fusionan en un solo segmento formándose ápico posterior. Por lo tanto, según esta clasificación, tendríamos 9 segmentos en el pulmón izquierdo y 10 en el derecho. ¿Por qué? Porque se fusionaron el 1 y el 2 para formar el segmento ápico posterior, que en el derecho estaban separados, como apical y como posterior. Otras bibliografías, ¿no?, fusionan el 7 y el 8 y le dicen el anteromedio basal, ¿no? Por lo tanto, ellos considerarían 8 segmentos bronquiales. Entonces depende de la literatura. Algunos dicen que en el pulmón izquierdo hay 9 segmentos y otros 8, dependiendo de qué fusionen, qué segmentos consideren que se fusionan. Otra vez, en el derecho tenemos 10 segmentos. Aquí están 10 segmentos, ¿no? Y en el izquierdo 8 o 9. 8 o 9 si solo consideramos que se ha fusionado el 1 y el 2, y 8 si es que se ha fusionado el 7 y el 8. ¿Ya? Son los segmentos. La distribución de la arteria pulmonar sigue la misma distribución del árbol bronquial, es idéntico. Si el árbol bronquial da una rama bronquial, inmediatamente la arteria también da una rama. Siempre la sigue, siempre, siempre. Y va a tomar el mismo nombre. En cambio, en el drenaje, o sea, en las venas pulmonares, ya no es tan igual, ¿no? Todas van a drenar en las venas pulmonares y esta van a drenar en la aurícula izquierda. Irrigación pulmonar. ¿Cómo es que se irriga el pulmón? ¿No? Esta tiene dos partes, la irrigación sistémica y la irrigación pulmonar. La irrigación sistémica, o también llamada nutricia, ¿no?, está a cargo de las arterias bronquiales, que son un total de 3. ¿Ya? Una en el lado derecho. Esta es una vista posterior de la tráquea y los bronquios principales, una vista posterior, ahí está la aorta, y vemos que en el lado derecho hay una sola rama bronquial. Y en el lado izquierdo, 2, la superior y la inferior. Entonces, en el lado derecho, una rama, y en el lado izquierdo son 2. Ambas, ¿no?, ambas ramas se pueden juntar en la parte inferior, sí, formando lo que se llama la arcada subcardinal de la cardiaca. Eso es mucha cosa. También hay la irrigación funcional, o la irrigación pulmonar, ¿no?, que dijimos anteriormente, que está dada por la arteria pulmonar, ¿no?, que viene del ventrículo derecho. La arteria pulmonar se va a bifurcar en derecha e izquierda y va a irrigar los pulmones. Pero, ¿para qué? Para cumplir la función de oxigenación. No es para la función nutricia como la sistémica, ¿no?
En cuanto al drenaje venoso, ¿ya? La vena bronquial derecha drena a la vena acibos mayor y las venas bronquiales izquierdas drenan a la vena acibos menor. Y el drenaje del pulmón, ¿no? Va a ir a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Linfáticos. Importante recordar cuando ustedes, ¿no?, vean lo que es neoplasias. Los vasos linfáticos son superficiales o subpleurales y otros profundos. Los ganglios que vamos a encontrar nosotros son los ganglios pulmonares, que están dentro del pulmón, los broncopulmonares que están en el ilio, los traqueobronquiales entre la tráquea y los bronquios, y los ganglios traqueales o paratraqueales. Pero las asociaciones de cáncer, ¿no?, las que van al TNM, tienen una numeración específica para estos ganglios, ¿no?, que los van a volver a ver ustedes en el capítulo de cáncer, ¿no?, y los mencionan, ¿no?, desde el número 1 hasta el número 14. Cada ganglio o estación ganglionar tiene un número, ¿ya? Entonces, podemos ver aquellos que están en los nódulos que están en el estilo superior, ¿no?, del 1 al 4. Aquí importante este 4, ¿no?, que son los paratraqueales, que son los que tomamos nosotros biopsia para saber si es resecable o no resecable. Como digo, eso lo van a ver y lo van a comprender mejor cuando desarrollen cáncer pulmonar. Pero lo que tiene que saber acá es que los ganglios que describimos al comienzo, ¿se acuerdan?, por grupos grandes, ¿no?, decíamos pulmonares, broncopulmonares, traqueobronquiales. El comité para estudio del cáncer lo numera agrupándolos hasta grupos del grupo 14. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahí están los nódulos aórticos y estos los nódulos mediastinales inferiores, ¿no?, y otros son nódulos del N1. La inervación está a cargo del plexo pulmonar, que está compuesta por ramas simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Ya sabemos que las ramas parasimpáticas vienen por el nervio vago y las del simpático a nivel de T2 a T5. También tenemos que recordar que el sistema parasimpático se encarga de la broncoconstricción, vasodilatación y aumento de la secreción bronquial, y el simpático de la broncodilatación, de la vasoconstricción y disminución de la secreción bronquial. Muy bien, esto es un pequeño resumen de lo que es, creo que lo que debería saberse sobre anatomía y algo de función de la parte torácica. Creo que son aspectos importantes que no debemos olvidar porque nos sirve de base para tomar decisiones en los procedimientos, en la manera en cómo vamos a hacer los diagnósticos en nuestros pacientes. Hay datos que podemos olvidarnos, pero estos datos no podemos olvidarnos, ¿ok? Entonces, de esta manera terminamos esta pequeña revisión de anatomía y función del tórax. No quise hacer una revisión tipo anatomía que llevaron probablemente en el primero o segundo año, porque sería muy extenso. Así que traté de resumir lo más importante y que no sea tedioso, que sea práctico para que ustedes puedan recordar. ¿Okay? Muy bien, eso sería todo. Delegado, ¿alguna pregunta?